Buenas tardes. Por este canal de YouTube continúo con mi programa de historia y de cultura dirigido pues a las personas que buscan informarse de estos datos y puede que les guste, puede que no. Por eso es interesante y sería muy bueno que dieran like, o sea, me gusta, e inclusive también hacer comentarios, los que puedan. Ya en la calle sí me hacen comentarios cuando me encuentro con personas que los ven el programa y además compartir, qué bueno compartir, para que puede que otros también se animen a hacer su YouTube y sobre cultura y así ayudamos más al pueblo a que se ilustre. Nosotros no buscamos los grandes heliotropos culturales ni económicos, buscamos es el pueblo, en especial el pueblo de Buga o el Valle del Cauca. Bueno, eh, iluminados por los resplandores de los drones y la balística, las bombas que caen en Irán, en la guerra que Estados Unidos le ha hecho a este país y que ha repercutido en otras naciones y que puede tener influencia en el mundo. Algunos hablaban de que de pronto un acontecimiento de estos puede ser la llave para la tercera guerra mundial, de la cual pues algunos países quedarán borrados y muchos pueblos con las bombas atómicas y las bombas de hidrógeno y los terribles elementos, eh, más que todo de tipo químico, que existen para atacar la humanidad. El hombre se ha especializado en superar los animales para destruir los mismos hombres. Bueno, esperamos que esto tenga una buena intervención de la ONU y de los demás países, que algunos han protestado, para que cese la agresión y para que también los iraníes recapaciten y busquen el camino de la democracia y que las mujeres recuperen o tengan a su valor en la sociedad, como ocurre en Afganistán. Hasta ahora ningún gobierno mejor se ha hecho que la democracia, digan lo que dijeren algunos que reniegan de ella porque no consiguen lo que quieren, o sea, oprimir a los demás. Bueno, con esta pequeña introducción yo quiero referirme a algo que en mi calidad de abogado, de juez y de magistrado y amante del derecho y sobre todo amante de la calidad de la vida de la sociedad colombiana, ha causado mucho impacto y que tal vez ha estado disimulado por otros acontecimientos electorales. Me refiero a que en la prensa se destacó en estos días, entre ellos en el tiempo del sábado 11 de febrero de este año, era un acontecimiento que ha causado mucha conmoción en el aspecto jurídico en Colombia y yo diría más que en lo jurídico, en el aspecto moral. Dice así el titular de una noticia de varios periódicos, pero escojo esta del tiempo, que dice: Leonidas Bustos es el segundo expresidente de la Corte Suprema de Justicia condenado. ¿Cómo así que un expresidente de la Corte lo van a condenar? ¿Por qué motivo? ¿Sería porque tal vez por ahí con una riña sacó un revólver y mató a alguien? No. ¿Cómo les parece? El tribunal concluyó que se concertó, o sea, pues que se acordó él, con exfuncionarios para a cambio de dinero, oiga bien, a cambio de dinero, favorecer decisiones como intervenir ilegalmente, lo repito, para obtener beneficios judiciales. La medida agilizaría la solicitud de extradición. ¿Cómo les parece? Según este título, este señor, en grave forma, no, a cambio de dinero, favoreció a determinados funcionarios y con algunos funcionarios también hizo como lo que se ha llamado pues la toga de la corte, la toga de la corte, ¿no? La famosa toga de la corte. Algo verdaderamente inexplicable. ¿Cómo es que una persona que que se ha podido educar, que ha estado en la universidad, que ha tenido mucho poder, que llegó a la Corte Suprema de Justicia y hizo ayudó a nombrar magistrados y de mucha influencia y de buen sueldo y sobre todo la posición de magistrado de la Corte? Es que el magistrado de la Corte es uno de los máximos niveles que puede alcanzar una persona, no solamente en Colombia, sino en cualquier país. Es reverenciado, es tenido en cuenta, es hombre que sabe derecho, que es muy honrado, que es independiente, todo eso que se predica que deben tener los jueces. Y no solamente los jueces, cuando hablo de jueces hablo de todos, pero podríamos hablar así, decir, un juez debe ser honesto e independiente.
independiente, a él no lo manda el tribunal en las decisiones. Él es libre para dictar sus decisiones. Lo diferente es que le revoquen y él debe cumplir la decisión. Eso es diferente. Pero no puede un magistrado del tribunal u otra persona decirle, vea, usted debe fallar en esta forma. Esa también se predica del tribunal. Un magistrado en tribunal jamás debe estar metido en negocios ni enriqueciéndose con el dinero ilegal que le dan por decidir. ¿Y qué diremos nosotros de magistrados de la corte? En cualquiera de sus ramas. Pero vamos a la penal, que es la que maneja y estudia la Comisión de los Delitos para sancionar que un magistrado se venda, por ejemplo, a determinados congresistas para que salir libres ellos en una única instancia y recibir a cambio de eso, por ejemplo, 1.200 millones de pesos, o como otros que recibieron 2.000, y etcétera. Y como dice aquí el informe, leo para que vean ustedes que no estoy hablando yo en el aire. Con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres y el voto favorable de la magistrada Blanca Nélida Barreto, la Sala Primera de Instancia de la Corte condenó a Bustos por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. Hola, ¿quién concibe que un magistrado de la Corte entre en cohecho, entre a vender la justicia y se concierte con algunos funcionarios para sacarle plata a determinados políticos en problemas, como ocurrió con Besaile, ¿no? El famoso Besaile y el otro, y Álvaro Ashton, Musa Besaile y Álvaro Ashton, y otro Besaile, que fue Besaile Hayat. Allí hubo unos magistrados que se unieron prácticamente en lo que se llamó el cartel de la toga, entre ellos Francisco Javier Ricaurte, que fue condenado a 19 años de cárcel por esa forma de negociar la justicia. Está también Gustavo Malo, que parece que se financió con negocios de Musa Besaile y de Álvaro Fayad, como de 2.000 millones, de 2.200, y también otro llamado Camilo Tarquino, y ya está Gustavo Malo, y el famoso Leonidas Bustos. Este estaba en connivencia con un abogado que fue zar de corrupción. Oye, ¿qué título? Zar de corrupción, y era un corrupto que en Estados Unidos le grabaron determinados temas que había, entre los cuales caía Bustos, sobre pago de dinero, y también a otro personaje que estaba en Estados Unidos, y creo que está todavía allá, que daban dinero para que lo absolviera ese funcionario de la Corte. ¿Cómo es posible que un magistrado de la Corte llegue a ese estado? Eso parece pues increíble. Aquí se dice, por ejemplo, lo siguiente: el exmagistrado Bustos Martínez recibió de Luis Gustavo Moreno, ese famoso pues zar de corrupción, 200 millones en efectivo, producto del pago ilícito efectuado por el entonces senador Besaile Fayad, dice la Corte. La Corte le dio validez a las grabaciones que hizo la DEA del celular de Alejandro Lyon Muscus, el gobernador de Córdoba. ¿Cómo es posible que magistrados, gobernadores negociando? Pero es que nadie concibe que en la Corte se vaya a negociar. Como le repito, ni tampoco un juez, ni un secretario, ni un inspector. Ellos reciben emolumentos del Estado, y su deber es ser, con dos cosas muy importantes ante todo: imparciales y honestos. Es que uno no concibe un juez sin honestidad. Que digan de un juez, de un magistrado de tribunal o de uno de la Corte, que negocia por debajo de cuerda, debajo de los expedientes, recibiendo plata y enriqueciéndose. Eso es increíble, porque también allí salió en el mismo artículo, coincide con los bienes del ex magistrado de tribunal. Este ya es de tribunal, condenado por recibir sobornos, ¿no? Es un señor de nombre Carlos Vargas Bautista, por pactar y recibir sobornos a través de su excompañera sentimental. Él tenía pues grandes bienes de fortuna. Como parte de la investigación, este diario investigó y estableció que algunos de los bienes que había adquirido recientemente, entre los que se encuentran lujosos apartamentos y vehículos de alta gama, y ya tienen medidas cautelares.
No se sabe y también ahora con la cuestión que es un poco complicada pues por la técnica la vía digital, cuántos delitos no se pueden cometer aprovechándose de la técnica que pueden alcanzar algunos y que no pueden lograr otras para demorar negocios, etcétera, y cometer esos ilícitos. Eso es lo que puede ocurrir en mucho tiempo y puede estar ocurriendo. Y en todo caso, este señor, pues, Musa Besaile, que le gustaba ir con Moreno a una joyería de Bogotá, la joyería como que llamaba Aston, esa famosa joyería, y allá él recibía mm, lujosos relojes. El que los vendía lo identificó como el señor gordo y calvo, y pues en la foto ya lo identificó, este es el que venía aquí con el otro, y el otro le entregaba relojes. De modo pues que eso implica un grado muy grande de degradación moral en el país. Si los jueces se corrompen, si la sal se corrompe, ¿qué puede esperarse de los políticos, de los funcionarios públicos de otro nivel y aún del pueblo? Uno ve muchas veces que a uno muchas lo que le gustan es tumbarlo. En negocios, en cosas que uno arregla, hay esa mentalidad. Desapareció ese sentido de la honradez que tuvo en época que existía en Colombia. Gaitán pedía pues que se volviera a moralizar el país y hasta ahora pues eso no ha ocurrido. Supremamente grave. Eh, Ahora, podríamos citar a algún autor ya de profundidad, como lo es el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, cuyo padre fue el que me entregó a mí mi título de abogado, un señor de una honradez extraordinaria, y que al hijo le puso Vladimiro, en homenaje a quién, pues no a un santo, sino a Vladimiro Sanín, aunque él era Lenin, perdón, Vladimiro Lenin, el famoso pues, jefe ruso, en ruso. Pero Vladimir Naranjo Mesa salió del Partido Conservador, hizo una obra muy completa, llama Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, que es este libro, del cual voy a leer, me permito leer, porque no basta leerlo de la prensa, requiere uno ir a consultar y haber estudiado Derecho. Dos aspectos. Un funcionario público, sobre todo un juez, en la función pública requiere ser ante todo imparcial y honesto. Leamos un poquito sobre la imparcialidad. Dice, que es la independencia del juez, pues. La independencia del juez hace relación también con sus superiores jerárquicos en autonomía para decidir, o sea que él es autónomo para decidir y su autonomía debe ser absoluta respecto de estos. Un juez debe fallar con autonomía respecto a sus superiores. Ver a un magistrado del corte o de tribunal ir a donde un juez a que le decían de determinada forma, eso es grave. A mí nunca me pudieron imputar eso. Jamás fui a que me decidieran a mí nada ante un juez de la República. Ir yo allá, jamás. Yo nunca fui. Y entonces esto es supremamente delicado. Eh, la superioridad jerárquica dentro de la rama jurisdiccional tiene vigencia únicamente en los aspectos administrativos o funcionales. Claro, el superior, el alcalde ordena al secretario o ordena a determinados funcionarios que cumplan determinadas cosas. El gobernador le obliga al alcalde en lo que es su competencia que cumpla determinados asuntos. Y el presidente también a sus funcionarios les obliga o los quita del cargo. Pero en la rama judicial no es así. La rama judicial tiene sus reglamentos, hay los códigos y cada funcionario debe atenerse a los códigos. Eso es ya toca con otro aspecto, la honradez. Entonces, en primer lugar, la independencia, la autonomía, de la imparcialidad que debe tener el juez. Pero viene ahora este aspecto que lo considero yo, si se quiere, más importante. Abro comillas. En la página 205 de esta obra, que es de la Temis, es del año, creo que ya se han sacado varias ediciones, este es del año 2006, ya se había hecho la Constitución de 1991, luego él alcanzó a estudiar muy bien esto, y aunque no lo estudiara, esto es verdad, no lo estudiara, esto es verdad, comillas, pero más aún que el de la independencia, el principio de la imparcialidad es base insustituible y esencial de la administración de justicia. Tenemos antes la independencia, esta es la imparcialidad, perdón. Es el principio que hace efectiva la garantía que deben de disfrutar todos los ciudadanos en una sociedad civilizada, la de la igualdad ante la ley. Es este ya un problema más que todo de índole moral y ética. Oiga bien, moral y ética, que depende de la honestidad, repito la palabra, de la honestidad
y de la honorabilidad de cada juez o magistrado. De ahí que el primer requisito para ser juez o magistrado no deba ser el de haber estudiado derecho y conocer esta ciencia o haber trajinado los códigos, sino el de ser honesto. Repito esta frase trascendental, ¿no? De ahí que el primer requisito para ser juez o magistrado no deba ser el de haber estudiado derecho y conocer esta ciencia o haber trajinado los códigos, sino el de ser honesto. Si la honestidad es premisa fundamental para el desempeño de cualquier función pública, lo es en mayor grado aún para el ejercicio de la judicatura y de la magistratura. Nadie, como el juez o el magistrado, debe ser tan inmune, o sea que no le puede entrar el soborno, tan inmune a la presión como el juez o el magistrado, debe ser tan inmune al soborno, a la presión o al halago de cualquier especie. Debe ser inmune pues al soborno, a que lo vayan a comprar, o a la presión, a cualquier cosa esa en su honradez. De no serlo así, toda la estructura del Estado de Derecho queda falseada y amenazará ruina. La recta conciencia de un juez es la mejor garantía que tiene la sociedad para su defensa. Solo con ella se logra que el inocente sea exonerado y el culpable castigado. Me parece pues que ahí, en lo que dice el doctor Naranjo Villegas, en ese libro, que es un estudio profundo de la Constitución, como pocos se han hecho en Colombia, toca todos los temas en forma extraordinaria. Ese principio de la imparcialidad, de la honestidad, de la honradez ético-moral sea fundamental. Y la gente en la calle muchas veces señala quién es honrado y quién no lo es, porque conocen sus artimañas y sus juegos ilícitos. Pero en un magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, aquí estamos en la Corte Suprema de Justicia, es supremamente grave. Cuando es el más alto magistrado que va a decidir sobre si hay delito o no en un caso, y puede en ese caso, si tiene todo su poder, y más cuando en una sala, y es un hombre que ha manejado ciertos funcionarios que le ayudan, es muy grave, porque entonces se crean dos aspectos: los que son muy poderosos y ricos, que pueden comprar la justicia, y los que no la tienen, que muchas veces son inocentes o que son culpables, tal vez en menor grado de lo que se les indica, pero que van a ser condenados. De modo que para Colombia, para el país, la recuperación de la honestidad, de la imparcialidad en la rama judicial es fundamental, y el Estado debía emplear todos los mecanismos que tiene para llegar a ello. Por eso también otro comentarista que leí trae también a colación esto, que causa un verdadero escándalo. Y en realidad esto no ha trascendido tanto, esto ha estado como adormecido. Aquí se ha fijado en la pelea que hay entre el Ejecutivo y la rama judicial, pero vean lo que ocurrió en la rama judicial. Pero no, en honor a la rama judicial hay que decir que al fin las Cortes, digamos, reaccionaron, y esos altos funcionarios vienen siendo castigados. Francisco Javier Ricaurte, que fue presidente de la Corte y también presidente pues, de su sala penal, ese fue condenado a 19 años por estar en los negocios con ese señor de nombre Gustavo, que era el que traficaba con los negocios, y era SAR Anticorrupción. ¿Cómo le parece? Se nombra SAR Anticorrupción al que era corrupto. Es como una contradicción, ¿cierto? Por eso dice aquí John Torres, por muchos años, incluso después de su salida de la Corte Suprema, Leonidas Bustos fue uno de los mandamases de la justicia colombiana, magistrado de la Sala Penal en tiempos de la parapolítica, presidente de la Corte y catedrático de varias universidades. Oiga bien la categoría este caballero para terminar como un delincuente. Increíble. Bustos era considerado una puerta de entrada segura, no solo a los despachos del Palacio de Justicia, sino a la Fiscalía, la Procuraduría y a los más altos estamentos de poder en Colombia. Ese hombre que quitaba y ponía a su acomodo en la burocracia judicial del país fue condenado en la semana pasada por fin, como cabeza de lo que la misma Corte Suprema llamó una pandilla criminal. Hola, pero ¿quién puede concebir, hombre? A ratos uno le da rabia, a ratos hasta de sonreír y dice, ¿cómo esto es posible?
que haya una pandilla en la Corte Suprema de Justicia. La misma Corte habló de pandilla judicial. ¿Qué es eso? La pandilla criminal, perdón. Que vendía por sumas que podían contarse en miles de millones de pesos actuaciones y decisiones judiciales. O sea, pues allí estaban, en primer lugar, Francisco Javier Ricaurte, Leonidas Bustos, Gustavo Malo, Camilo Tarquino y Camilo Tarquino. Y abajito con ellos, ahí haciéndole el juego, Gustavo Moreno, el zar anticorrupción, que se fue para Estados Unidos y allá habló de sus artimañas y picardías y ya lo grabaron. Estaba comprometido con un tal Lyon, un gobernador de Córdoba, que también lo acusó. Y entonces le quitaron de cargo de anticorrupción, estuvo en la cárcel, estuvo en la cárcel y sale y luego no nos explicamos por qué después de salir se le permite que siga en ejercicio de la abogacía. Ahí estado metido, creo que hasta en el crimen de Miguel Uribe, como que ha actuado apoderando a determinadas personas. Y uno dice, pero ese señor, ¿cómo es que se pone a un acto de esos, a asesorar? De modo pues que Colombia es un país que requiere una reforma muy severas en muchos aspectos, no solamente pues en el aspecto agrario, pues bien se sabe la lucha de los campesinos, sus nulos servicios sociales y educativos y de toda índole, y la forma como los terratenientes, y aquí hay muchos terratenientes muy poderosos, tratan a los campesinos, a los peones. Como el doctor Carlos Lleras Restrepo, más adelante trataré ese tema, habla de eso. La gente pues en Colombia, mucha gente le gusta ver peones. Y no es de extrañar en el Valle eso. Pues el Valle del Cauca fue uno de los regiones del país en la época de los españoles y después hasta 1851 en que hubo la libertad absoluta de los esclavos, en que había esclavitud en Colombia. Y algunos justificaban la esclavitud con textos de la Biblia, porque uno de los hijos de Noé fue condenado y se fue para África y allá en África pues creó a los africanos que eran pues prácticamente algo como bajo, olvidándose que la especie humana viene del África y de allí se expandió por Europa. Según el clima frío parece que también ayudó a cambiar el color de las personas y luego a Asia y a otras partes del mundo. Pero la raza humana es una sola. Son los mismos hombres con el mismo rostro, solamente cambiado de piel y cierta forma. Unos pues serán actores de cine y otros pues no podrán hacerlo por múltiples razones. Sus manos, su nariz, su boca y los órganos sexuales, salvo que sea un problema pues ya de genético, un problema que puede haber el ADN ese trastocado, como dicen algunos, pero si vamos a las piernas, a los órganos sexuales y a las manos y a la evolución de la inteligencia. Los africanos también son muy inteligentes y demócratas. Allí hubo un presidente de Sudáfrica famoso, Mandela, al cual la reina de Inglaterra lo sentó en su carroza como reconocimiento a su gran valor democrático y fue considerado uno de los mejores estadistas del siglo XX. De modo pues que debemos rechazar en todo caso ese fenómeno de la corrupción que ocurrió y hacer votos, porque no solamente la rama judicial, ojalá la política cambiara también para que se mirara el bien común. Decía Churchill que todos los gobiernos son malos, pero el menos malo de todos es la democracia, en donde los hombres le buscan ser libres. Algunos dicen que es mejor vivir del pan, aunque esclavos, y otros le dicen, no, señor, ser libre aunque uno se muera. En eso también juegan papel los valores que tenga la gente, su tabla de valores. Y la tabla de valores muchas veces es subjetiva, como siempre ha sido. Pues se dice que es mejor una que otra, pero, pero indudablemente para los que nos gusta la libertad, nos gusta poder disentir, poder opinar, poder hablar en programas como estos, para nosotros la democracia es el ideal, pero la democracia no debe ser corrupta, la democracia debe ser honesta, imparcial, en todos sus funcionarios, y en esa forma se evitarían tan graves problemas. Esperamos pues que esta nación corrija esos errores. Hay que felicitar a la Corte, cierto, dentro de ella hubo esos fenómenos, esa pandilla de criminales, pero ella reaccionó y comenzó a castigar a aquellos que se apartaron de la Biblia jurídica, de la Constitución y de los códigos y de las normas que rigen la cultura y la historia colombiana. Una feliz noche.